Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos a una transmisión más de su iglesia al aire, el Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel de Nuevo Cuscatlán. Como es, gracias a Dios, se nos ha permitido los días domingos poder transmitir en la tarde culto de 4:30, discípulos en acción, porque es importante que como iglesia podamos crecer en el conocimiento de la palabra. Damos gracias a Dios por esta oportunidad y que usted pueda conectarse y pueda escuchar y aprender más acerca de la palabra del Señor. Hemos estado estudiando acerca de los frutos del Espíritu. Ahora bien, el día jueves, por ejemplo, en el culto de estudio bíblico, aprendíamos un poco más acerca de la fe, la importancia que tiene la fe en cada uno de nosotros y cómo poder desarrollarla y cómo poder aplicarla, los diferentes tipos de fe que nosotros podemos tener. Asimismo, en esa misma vía es importante ir conociendo un poco más acerca de cómo nosotros podemos aplicar los frutos del Espíritu en nuestras vidas. Porque una cosa es que ya los hemos venido explicando uno por uno en diferentes tipos, en diferentes mensajes que hemos dado, en los diferentes cultos que hemos transmitido, pero ahora, gracias a Dios, tengo bien poder ahondar un poco más en otros dos frutos que nosotros podemos aplicar, pero de una forma práctica. Es así que en esta hora nosotros vamos a estudiar un poco acerca de la duda emocional que nosotros podamos tener en muchas ocasiones. ¿Por qué es importante este tema de las dudas emocionales, las emociones? Cómo nosotros podemos orientar y guiar nuestras emociones. Estamos en una situación ahorita estresante, ¿verdad? Hay muchas personas que han habido, ¿verdad? Noticias, quejas de personas que, por ejemplo, dicen, nosotros no hemos pasado encerrados 4 meses. Algunos van para 5 meses encerrados. Y como la costumbre normal, ¿verdad? Ha sido de que nadie pasa junto a su familia por mucho tiempo, pues hoy resulta que cuando ya están con su familia y han tenido que pasar mucho tiempo, han brotado en muchas ocasiones las inconformidades, las discordias. Lastimosamente se ha dado, pero no debería de darse, pues somos familia, ¿verdad? Las familias deberían de permanecer unidas y en los momentos de adversidad, cuando más unidas deberían de estar. Pero ¿qué ha sucedido? Ha aumentado la violencia intrafamiliar, ha aumentado, si bien es cierto, y gracias a Dios hay enfermedades que han disminuido, ¿verdad? Pero hay otras que han aumentado. ¿Como qué, por ejemplo? Bueno, como por ejemplo la ansiedad, porque es una enfermedad, el estrés también es una enfermedad, ¿verdad? El no poderse, y eso genera otro tipo de problemas, ¿verdad? Otro tipo de situaciones físicas en cada una de las personas. Ahora bien, ¿por qué se dan estas cosas? ¿Por qué si nosotros siendo creyentes, siendo cristianos, que hemos estado en la iglesia, nos genera este tipo de situaciones? Pues nosotros debemos aprender a canalizar estas cosas, ¿verdad? Hemos aprendido y tratamos de aprender con la Biblia, pero siempre les exhorto yo a que ustedes busquen la manera de ir aprendiendo un poco más acerca de la palabra, pero más allá de aprenderla, es ponerla en práctica. Si usted no pone en práctica la palabra, si usted lo que lee, lo que estudia, lo que aprende, no lo pone en práctica, difícilmente usted va a crecer como cristiano. Difícilmente usted va a llevar una vida cristiana agradable a Dios, porque debemos aprender de la palabra y aplicar la palabra. Es así que estas dudas, cuando el tema es dudas emocionales o inquietudes que podamos tener acerca de nuestras emociones, nosotros debemos aplicar algo que en el medio actual se conoce como inteligencia emocional. Esto no va a ser una clase de psicología, ¿verdad? Sino que es breves conceptos que les voy a dar con la finalidad de que aprenda y lo podamos ir aplicando en nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que aplicar la inteligencia emocional en lo que estamos pasando. Recuérdese también que está próximo a ser una apertura, ¿verdad? Que debemos tener claro como iglesia. La apertura que ahorita se va a hacer no es una apertura económica, le llaman, ¿verdad? O sea, que todos los comercios van a abrir, la gente ya va a poder salir, si es que de salir, ya hace tiempo puede salir uno. El asunto es si es conveniente o no salir. El asunto es si es necesario o no salir, ¿verdad? ¿A dónde va a ir? ¿Qué va a ir a hacer? Porque como bien dicen también los anuncios, ¿verdad? Mensajes que han dado, o sea, la gente puede salir, pero el virus ahí está, la enfermedad ahí está latente. Entonces hay que tener claro como iglesia que esta apertura es de origen político. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia no aceptó, ¿verdad?, de que el gobierno pudiese hacer por decretos eh, una fase o por fase la apertura. Y no me estoy metiendo en política, sino que simplemente es para conocimiento suyo. Luego manda que la Asamblea Legislativa,
apruebe o promulgue una ley, obviamente con el aval o en coordinación con el gobierno. Pero como hemos visto, pues ninguno de los dos se ponen de acuerdo. Eso implica entonces que nos quedamos sin ley y por lo tanto cuando termina la vigencia del decreto actual que emitió el Ejecutivo, la Presidencia de la República, significa de que quedó sin efecto ya una base regulatoria sobre la cual las fases de apertura no se podían llevar a cabo. ¿Qué significa entonces? Cada quien es libre ahora de poder abrir de golpe todo, de que los buses puedan salir, de que todos los comercios vayan a abrir. Pero ¿qué sucede entonces? Vamos a regresar, mejor dicho, a una normalidad que no es la normalidad. Y eso debemos tenerlo en claro. Entonces, ¿por qué les trato de explicar esto? Porque vaya, hay personas que, por ejemplo, dicen, bueno, vamos a regresar, pero ¿en qué condiciones vamos a regresar? Hay personas que andan con el temor y el miedo de que se van a infectar. Hay personas que andan con el temor de que van a ir a sus trabajos y por qué medios se van a transportar y si eso va a conllevar a que se enfermen y si eso va a regresar a su casa y va a enfermar a su familia, etcétera, ¿verdad? Hay personas que no quieren ya salir. Hay personas que incluso están renunciando a sus trabajos porque no quieren regresar a sus trabajos hasta que esto mejore. Hay personas que es a la inversa. Hay personas que no creen en esto. Piensan que esto es un invento. Piensan que esta enfermedad alguien se la inventó con la finalidad de dañarlos. Porque hay de todo. Y he escuchado casos como eso, hay personas que salen, incluso hacen fiestas, incluso hacen otro tipo de cosas y terminaron infectándose. Y en algunos casos terminaron muriendo debido a esa impulsividad que han tenido, ¿verdad? Entonces, como cristianos debemos de ser prudentes y hacia eso vamos a estudiar qué es esto, ¿verdad? Debe ser prudente en las cosas que vaya a hacer. Entonces, esto es de golpe. Cuando digo de golpe, se va a aperturar todo de una vez, pero por un origen político. Y cuando digo origen político es porque científicamente el Ministerio de Salud, que es el que emite las políticas de salud a nivel nacional, no ha determinado que es factible poder regresar a nuestras actividades normales de golpe, sino que debemos regresar de una manera paulatina y de una manera ordenada y de una manera de cumplir ciertos protocolos de bioseguridad, se le llama. Entonces, ¿qué implica? Que vamos a tener que regresar y en algunas personas esta situación de emocional va a ser más fuerte todavía, ese temor, ese miedo de regresar, y en otras personas va a ser, tal vez lo van a tomar normal, pero implica que debemos cuidarnos, debemos tener las pautas, debemos tener los criterios necesarios para poder cuidarnos, ¿verdad? No debemos ir solo porque la gente diga, no, si no pasa nada, tenga las precauciones, como cristianos, eso es lo que hacemos. Entonces la inteligencia emocional la debemos aplicar en este tipo de situación, porque estamos en una situación expuesta de intolerancia, de un estrés elevado, de una ansiedad elevada, tanto en nuestros hogares, tanto fuera de nuestros hogares, tanto en los trabajos. Y les dije, en los hogares comenzó a crecer lo que es la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Tanto esposos contra esposas, con los hijos, ¿verdad? Esa intolerancia de poder vivir, de convivir y estar juntos, que es un error, como le dije. Entonces, la inteligencia emocional nos permite 4 cosas. Uno, son percibir las emociones. ¿Qué estoy sintiendo ahorita? ¿Cómo me siento? ¿Me siento triste? ¿Me siento alegre? ¿Me siento con gozo? ¿Me siento contento? ¿Me siento con miedo? ¿Me siento con temor de que puede pasar algo? Entonces percibimos las emociones. La inteligencia emocional, usted se enfoca en sus emociones y no se enfoca solamente en un posible problema o posible miedo y que le puede pasar algo, no solamente se enfoca en eso, sino se enfoca primero en percibir cuáles son las emociones que usted está teniendo. Lo segundo es que comprende esas emociones. Viene y dice, tengo temor. Y entonces comprende implica, ¿por qué estoy teniendo ese temor? ¿Por qué me está dando miedo? ¿Por qué tengo ansiedad? ¿Por qué tengo estrés? Luego, la inteligencia emocional me ayuda a manejar esas emociones. Una vez que ya conozco cómo estoy, las percibo, luego las entiendo cómo estoy, luego de eso me permite manejar esas emociones. Es decir, si yo tengo un miedo y ese miedo no me permite salir de mi casa, tengo una ansiedad y esa ansiedad no me permite salir de mi casa, entonces la inteligencia emocional me ayuda a manejar esa emoción, de tal forma que no me obstaculice a hacer aquellas cosas que deberían de ser mis actividades normales hasta donde sea posible. Debemos salir porque debemos salir. Debemos hacer muchas cosas porque debemos hacerlas. Pero no significa que debemos irnos simplemente a que pase lo que pase, sino que tomar las precauciones necesarias. Y por último, como cuarto elemento, es que la inteligencia emocional me ayuda a utilizar las emociones. ¿A utilizarlas para qué? Para mi beneficio y para mi bienestar. Usted tiene que aprender a que en una emoción negativa, usted puede sacar lo positivo de eso negativo. Todo tiene algo positivo, ¿verdad? Todito tiene algo positivo. Por ejemplo, en esta situación de pandemia, aunque usted no lo crea, hay personas que han aumentado de peso.
porque dicen, no, no podemos salir de la casa, no puedo hacer ejercicio, y de la misma ansiedad dan ganas de comer más. Pero hay personas que esa misma ansiedad les ha ayudado incluso a generar otras fuentes de ingresos dentro de su casa, a hacer cosas que no tenía idea que podía hacer. Por ejemplo, hay familias que han aprendido hasta a cocinar todos en la casa y han aprendido a hacer cosas que en su mente, por ejemplo, pupusas, nunca en su vida habían hecho pupusas, hoy hacen pupusas. Han hecho tacos. Hay personas que me dicen, mire, yo aprendí a hacer tacos en la casa. Han hecho tacos, pizza. Han aprendido a hacer pizza en la casa. Bueno, total, que cocineros y chefs van a salir, ¿verdad? No solamente gente que engorda, sino que gente también que ha aprendido a saber manejar muchas otras cosas que no sabía. Entonces, todo lo que aparentemente es negativo para mí, pues también tiene un lado positivo. Y debemos como cristianos aprender no solamente a ver el lado negativo, sino que con lo positivo vencer lo negativo. Pero eso implica entonces inteligencia emocional, perciba sus emociones, comprenda sus emociones, aprenda a manejar esas emociones y aprenda a utilizar esas emociones para su propio beneficio. Entonces, le decía, cuando nosotros regresemos, cuando nosotros actuemos como cristianos en todo el ámbito, en todos los ámbitos de nuestra vida, debemos de ser prudentes, porque la prudencia es importante en toda la vida de un creyente. Ahora bien, ¿qué es la prudencia? Y aquí vea, le voy a dar una definición para que comprenda por qué es importante la prudencia en la vida de todo creyente. Dice que la prudencia es una cualidad que consiste en actuar o hablar con cuidado, de forma justa y adecuada, con cautela, con moderación, con previsión, con reflexión, con sensatez y para evitar posibles daños, dificultades, males, inconvenientes a otras personas o a nosotros mismos. Entonces, ¿qué significa? Debemos pensar antes de actuar. Debemos hacer las cosas, que esto es lo contrario de ser impulsivos, ¿verdad? Muchas personas actúan de una manera impulsiva, es decir, no piensan antes de actuar y simplemente actúan. Y después vienen a darse con las consecuencias de sus actuaciones y no les parece, no les gusta. Entonces comienzan aquello de no lo hubiera hecho, actué mal. Hay personas que han perdido sus trabajos por causa de una impulsividad, porque le gritan a sus jefes. Yo conocí una persona que tenía un mes de haber llegado a la empresa, un mes de haber llegado al trabajo, y solo porque le contestó a una jefatura, ahí después lo voy a ver, solo porque le contestó eso, lo quitaron. Un mes duró en ese nuevo trabajo. O espero yo que haya podido regresar a donde estaba. Pero el punto es que por esa impulsividad de contestar así, porque andaba molesto, porque andaba estresado, porque andaba ansioso, perdió su trabajo. Ahora bien, ¿esto qué tiene que ver con ahorita? Tenemos que aprender a ser prudentes en cualquier circunstancia. Le acabo de mencionar, ahorita todo el mundo anda en un estado de estrés, de ansiedad, de intolerancia. Cualquier cosa que digamos es usada en nuestra contra. Cualquier cosa que digamos, entonces empiezan a, ¿y este quién es, verdad? Y entonces pueden generarse problemas y conflictos. Todos tenemos derecho a andar así, claro. Pero nosotros como cristianos tenemos la facilidad y podemos llegar a tener un control de nuestras emociones, a llegar a tener un control de nuestras actuaciones. Entonces la prudencia es importante en ello. Ahora bien, ¿qué es la prudencia? Aparte del concepto que le acabo de dar, que debe de actuar, hablar con cautela, con previsión, con justicia, de una manera moderada. Aparte de eso, tenemos que entender que la prudencia es una mezcla de sabiduría y dominio propio. Y el dominio propio es un fruto del Espíritu. Y la sabiduría es algo que también debe entender que debemos aplicar la sabiduría, pero la sabiduría que viene de lo alto. Dice que la sabiduría es la forma correcta de utilizar el conocimiento que tenemos en el momento oportuno. La sabiduría no es lo mismo que inteligencia. La inteligencia a usted le puede permitir estudiar, aprender, conocer, y a usted se le quedan muchas cosas y aprende muchas cosas con facilidad. Y entonces depende de eso una persona puede decir, este es inteligente o este no es inteligente. Pero el punto es este, una persona inteligente no necesariamente es sabia, sino que esa inteligencia le ayuda a conocer, pero la sabiduría le ayuda a aplicar la inteligencia que tiene, a aplicar el conocimiento que ha adquirido por medio de la inteligencia. Eso es la sabiduría. Entonces, cuando usted viene y dice, bueno, yo conozco ABC cosas, ¿cómo lo debo aplicar? ¿En qué momento lo debo aplicar? ¿Cómo debo actuar? ¿Qué debo hacer y qué no debo de hacer? Esa es la sabiduría. Pero ¿qué sabiduría debo buscar? ¿Qué sabiduría debo aplicar? La palabra me enseña que yo debo de aplicar la sabiduría que viene de lo alto. Vea lo que dice Colosenses 2:8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas,
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, hay personas que aquí en el mundo pueden decir son sabios. Hay frases filosóficas, ¿verdad? Que puede decir una persona, qué sabio es esta persona. Sí, pero el problema es que esa sabiduría, ¿de dónde viene? ¿Es terrenal o viene de Dios? Cuando yo sé que viene de Dios, recuérdese, y vamos a ver un par de cosas acá, cómo saber identificar qué viene de qué. Si viene de Dios o viene del mundo, ¿verdad? Y acordémonos que el mundo está dominado por Satanás. Debemos aprender a aplicar esa sabiduría. Y debemos buscar la sabiduría que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Porque es la única forma en que yo voy a tener la seguridad de que estoy siendo prudente. ¿Por qué? Porque estoy aplicando una sabiduría y estoy aplicando el dominio propio. El dominio propio tiene que ver con la disciplina que usted debe de implementar a sí mismo. Debe ser capaz de controlar esas emociones, pues por eso la inteligencia emocional. Pero nosotros como creyentes se nos facilita porque el Espíritu Santo nos ayuda a controlar esas negatividades que muchas veces vienen a nosotros. Luego dice, haremos bien pedir al Señor que manifieste este fruto, ¿verdad? Por el bien nuestro y el testimonio. Y eso es importante que usted lo entienda. Usted me va a preguntar, ¿por qué debemos ser prudentes? ¿Por qué debo aplicar la sabiduría? ¿Por qué debo aplicar el dominio propio? Tengo que hacerlo porque es la única forma en que yo voy a poder cuidar mi testimonio hacia los demás, mi testimonio hacia afuera, cuidar el evangelio, cuidar el mensaje de salvación. Porque hay muchas personas que cuando nos ven que nosotros actuamos mal, entonces lo que dicen es, para ser como esta persona que pasa gritando, que pasa enojado, que pasa regañando a la gente, entonces mejor no, mejor me quedo como soy. Hay otro ejemplo que le puedo poner, ¿verdad? Una mala actuación en cuanto a ser imprudente, que es lo contrario de la prudencia, es, por ejemplo, hay personas que se enojan, se molestan con su familia probablemente, y de pronto van manejando, llevan a su familia, y en su molestia, pues resulta que se ponen imprudentes, manejan mal. Déjeme decirle que ahí pone en riesgo la vida de su familia. No solamente la suya propia, sino que la de su familia también. Entonces, eso es ser imprudente. Debemos de aplicar ser prudentes porque las consecuencias no solamente son para nosotros. Recuerde eso. El ser prudente implica de que yo me resguardo a mí y resguardo a mi familia o a las personas que amamos. Pero el ser imprudente implica que las consecuencias me van a afectar a mí y van a llegar a afectar a las personas que amamos. Usted debe entender y debe aprender a que si usted hace eso, pues entonces las consecuencias no solamente van a ser para usted. En una clase en una universidad en Estados Unidos se demostró que el 80% de las personas tenía lo que eran las dudas emocionales. Tenían esto que estamos hablando, el temor, la inseguridad, eran dudas emocionales. El 80% de las personas que estaban ahí, cristianas por cierto, porque ese es un tema cristiano que estoy tocando y traté la manera de buscar datos que fueran específicamente de personas creyentes, el 80% de creyentes tenía dudas emocionales de lo que estaba pasando y lo que estaba sucediendo. Eso implica entonces que el dominio propio no se aplicaba adecuadamente, porque no conocían a cabalidad sus emociones y las emociones terminaban dominando las actuaciones, y ese es el problema. Las emociones pueden controlar las actuaciones, y debemos tener el cuidado de que nuestras emociones poder canalizarlas de una manera adecuada. Por ejemplo, alguien que tenga ira, tenga enojo, pues esa emoción puede conllevar a que dañe a otras personas, porque tal vez le dijeron algo que a usted no le gustaba y que conlleva entonces un daño a terceros. Primero a usted y después a terceras personas. Por lo tanto, debemos aprender a conocer nuestras emociones y a controlar esas emociones porque pueden afectar a terceras personas. Entonces, y resulta que la mayoría de personas que tenían esas dudas emocionales eran los hombres. Ahora, es un dato muy importante y me llamó mucho la atención y por eso lo he dejado, porque resulta de que, si usted se pregunta de quiénes está llena la iglesia normalmente está llena de hermanas, de mujeres, porque los hombres tienen estas dudas. A los hombres no les gustan las inseguridades y entonces muy pocos van. No digo que todos los hombres, sino que digo un porcentaje alto de varones no van a las iglesias por eso mismo. Van más a la iglesia hermanas, mujeres, ¿verdad? Porque son las que muchas veces, viene otro problema, muchas veces las mismas mujeres suprimen las emociones. Cuando digo suprimen las emociones es de que dicen no quiero sentir esto y no lo voy a sentir. Pero eso ahí está, ahí permanece. Y al ignorarlas no significa de que se va a mejorar. Y eso es la enseñanza hoy. No debemos ignorar nuestras emociones. Debemos aprender a sentirlas. Debemos aprender a conocerlas. Debemos aprender a aplicarlas y debemos aprender a manejar las emociones. Y por esa razón de que la duda emocional puede abordar cuestiones negativas y la única forma en que nosotros podemos guiarlas y canalizarlas adecuadamente es con la ayuda del Espíritu Santo.
Estas 4 cosas que le acabo de mencionar en cuanto a la inteligencia emocional, para nosotros como cristianos tenemos al Espíritu Santo que nos puede ayudar a canalizar esas emociones. Nosotros no lo podemos hacer por nuestros medios, ni por nuestro esfuerzo, ni por nuestras propias fuerzas. Nunca se le olvide, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que nos permita canalizar esas emociones y poder hacer las cosas de mejor manera. Ahora bien, echemos un vistazo a las diferencias que nosotros podemos tener entre cómo recibimos esas emociones, ¿verdad? Cómo las percibimos. Y cuando igual unas palabras que nosotros tal vez usted me va a decir, mire, eso ya lo he sentido en algún momento. Bien, Satanás, voy a mezclar eso, a muchas personas no les gusta eso, pero es una realidad. Satanás también se comunica, y hay formas de que se comunica y nos trata de inducir, ¿verdad? No dije poseer, trata de inducir, trata de afectar. Bien, primero, el tono de Satanás, ¿cuál es? Es acusador y persistente. Además, genera miedo y confusión. Recuerde que Satanás lo que busca es que usted caiga, que usted no prospere, que usted cometa errores y que tenga consecuencias negativas y que la gente lo señale y diga el hermano, el pastor, el hijo del pastor, el hermano del pastor, etcétera, ¿verdad? O miren la familia cristiana que está allá a la par y dicen que son cristianos y cómo tratan mal a la gente. Bueno, entonces acusa, es persistente y genera miedo y confusión. Cuando es el Espíritu Santo el que habla su vida, es amable, cariñoso y nos insta a volver a Dios. Entonces debemos entender que cuando recibimos ese tipo de mensajes, puede ser una emoción la que usted siente y dice, yo no voy a ir a la iglesia, porque en la iglesia ahí solo hay chambrosos, dice usted. Ahí solo hay personas que me atacan y que me hacen daño. Pues entienda que eso no viene de Dios, porque no es acusador. El que acusa es Satanás. Cuando usted sienta eso, tenga en mente que es Satanás quien está mandando ese mensaje para que usted no regrese a la iglesia. Pero el Espíritu Santo le dice, vuelve a casa. El Espíritu Santo le dice, ven y regresa a Dios, vuelve a Dios. Y eso nosotros lo encontramos perfectamente en la Biblia y en su palabra. Luego Satanás, el mensaje que muchas veces recibimos o nos induce a nosotros es que es un mensaje vago. Genera una sensación de culpa, crea sentimientos de desesperanza y de debilidad. Recuérdese que Satanás conoce su pasado, conoce lo que hemos vivido, dónde hemos estado y de dónde Dios nos ha sacado. Entonces genera culpa Satanás. Eso no viene de Dios. La culpa no viene de Dios. Cuando suceda eso en su vida, que siente culpabilidad por algo, tenga en mente que no es Dios quien le está culpando. Dios no culpa a nadie. La palabra no se contradice. Dios lo toma por hijo y como tal, Él es cariñoso, Él es amor, Él es paz, gozo. Él tiene paciencia. Recuérdese que son características de Él. Por lo tanto, cuando genera esa culpabilidad, es eso lo que quiere Satanás. Echarle la culpa y que usted decaiga. Y hay personas que por pasarse culpando toda la vida, caen en depresión. O sea, el Espíritu Santo es específico. Nos asegura que si confesamos y arrepentimos de nuestros pecados, vamos a conseguir ¿el qué? La libertad. Vamos a conseguir la salvación. Vamos a conseguir el perdón de Dios. Por lo tanto, no es culpa. Me manda a que yo deba confesar esa culpa, deba confesar mis pecados, mi falta, mis consecuencias a Dios y dejar que Él obre en mi vida. Luego Satanás nos desalienta, ataca, nos dice que somos débiles y carentes de valor. Una persona que se desvaloriza, aquella persona que dicen, tú no sirves para nada, tú ya no servís para esto y lo otro, y estás queriendo hacer y no servís. No, entonces eso viene de Satanás, es un ataque. El Espíritu Santo nos exhorta a confiar en su poder. El Espíritu Santo nos ayuda a que no es en nuestras fuerzas que debemos caminar, sino que en las fuerzas de Dios. No se le olvide, el Espíritu Santo nos alienta, el Espíritu Santo nos da valor. Recuérdese lo que dice Timoteo, ¿verdad? Que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Es valor, no es cobardía ni miedo. Entonces nos alienta. Cuando usted escucha esa palabra que de desaliento, tú ya no sirves para nada, no vas a salir adelante, tú ya terminaste, te van a echar del trabajo, usted siga adelante. Confíe en Dios, confíe en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos alienta, Él nos ayuda y nos guía. Si nosotros nos dejamos guiar por las emociones y decir, es que Dios dice que yo no sirvo para nada, ese no es de Dios, no se lo olvide. Luego Satanás nos recuerda el pasado. Nos hace recordar nuestros pecados, nuestras vergüenzas, nos hace recordar nuestras malas decisiones y las consecuencias que tuvimos de esas malas decisiones. Dios no le va a recordar eso. Dios le va a decir, tú vienes a mí, yo te perdono tus pecados son perdonados y nunca volverán a ti y tú nunca volverás a eso. Porque Dios nos saca de donde hemos estado, no para que volvamos a regresar,
Y esa es la redención. Eso es lo maravilloso de la redención, ¿verdad? Que Dios nos ha sacado a través del sacrificio de Cristo de un lugar de pecado, de un lugar del mundo, podemos decir, ¿verdad? En el cual estábamos perdidos y éramos esclavos del mundo. Nos saca para decirnos que a partir de hoy tú eres hijo mío y no vas a regresar a ese lugar. Por eso muchas personas que regresan al mundo, muchas personas que regresan a su vana manera de vivir, y vanidad es espejismo, eso significa vanidad, significa de que en algún momento de su vida quizás han dudado, empiezan a dudar. Esa duda no es de Dios. Y si usted se regresa a ese lugar, tenga por seguro que va a volver. Porque le acabo de decir, en el griego hay una palabra que se llama lutro, y esa palabra es la que nos enseña qué es la redención. Y esa palabra nos dice de que Él nos ha sacado y ha pagado el precio por nosotros. Cristo pagó el precio por nosotros para no volver a ese lugar y a ese estado de pecaminosidad. Por lo tanto, si yo voluntariamente decido regresar a ese lugar de pecaminosidad, yo tengo que, en algún momento, Dios me va a hacer volver hacia Él, porque ya nos pertenezco a ese lugar. Tal vez usted en algún momento se encuentra en un lugar y de pronto dice usted, yo no siento que no debo estar aquí. Yo siento que este lugar ya no es para mí. Pues precisamente es eso. Eso no es usted. Es el Espíritu Santo quien está diciendo a usted, hey, tú ya no perteneces a este lugar. Tú ya fuiste liberado de este lugar por la sangre de Cristo. Por lo tanto, cuando Satanás quiere que nosotros dudemos de eso, va a tratar de influir en nuestras emociones y de tal manera que nos empecemos a deprimir y a recordar nuestro pasado. Yo siempre he dicho a las personas, cuando usted escucha música y música del pasado y aquella música que usted tal vez fue en un momento de dolor, un momento difícil en su vida, cuando empieza a escuchar esa música, ¿qué viene a su mente? Aquel dolor nuevamente. O comienza a vivir nuevamente aquello que en algún momento pasó, aquello que en algún momento tuvo, pero que ya no está en ese momento. Por lo tanto, ¿para qué voy a estar escuchando esa música? Yo debo alejarme de esas cosas y buscar a Dios, y Dios me va a dar paz, tranquilidad, gozo. Recuerde que el gozo es otro fruto del Espíritu que me ayuda a estar con alegría y con tranquilidad y paz en mi corazón, a pesar de las circunstancias en las que me encuentro. Esa es la característica del gozo. Es una característica muy maravillosa que como cristianos debemos aplicar en nuestras vidas. No depende de las circunstancias en las que estemos. Depende no depende de las circunstancias en el sentido de que si hay felicidad, si hay alegría, si hay fiesta, puede haber tristeza, pero usted va a tener gozo en su corazón. Y ese gozo solamente Dios nos puede dar. Luego, el Espíritu Santo nos libera del pasado. Satanás produce rechazo. ¿Cómo? Produce la sensación de que Dios nos ha rechazado porque no tenemos valor y no hay ninguna esperanza en nosotros. Recuérdese que Dios no rechaza a nadie. Dice la palabra que Dios no hace excepción de personas. Por lo tanto, no tenga en mente de que aunque alguien le diga, mira, si lo que tú has hecho no tiene perdón. El único que le puede decir eso es Dios. Y cómo Dios cómo Dios nos recibe. Dice que Dios nos recibe con amor, bondad y con esperanza. Porque dice Jeremías 29:11, porque yo no tengo pensamiento de mal para vosotros, sino de bien. Significa entonces que los que tienen mal somos nosotros. Nosotros pensamos mal. Satanás habla mal de mí. Satanás quiere que yo rechace el mensaje de Dios para que yo me regrese al mundo y me pierda nuevamente. Yo siempre digo algo, Satanás anda buscando a las personas que tratamos de vivir lo mejor posible bajo los mandatos de Dios, bajo convicciones. ¿Para qué? Para que volvamos al mundo, para que nos volvamos a perder, porque los que ya están en el mundo ya están bajo el control de Él. Por lo tanto, usted y yo como hijos de Dios debemos siempre buscar a Dios, permanecer en Dios, porque sabemos que Él nos recibe con amor, con bondad y con esperanza. Luego Satanás nos aísla. El mensaje que yo recibo de Satanás es que aislate, causas que se retire debido a nuestra culpa y vergüenza. Por eso le dije yo, muchas personas se han ido de la iglesia. ¿A causa de qué? A causa de malos comentarios, a causa de malos tratos, a causa de sentirse culpables de algo que tal vez no cometieron. Pero Dios nos llama y dice el compañerismo que otros creyentes que nos aseguran de su misericordia y perdón a través de la sangre de Cristo. Él nos llama, nos perdona, nos libra. Entonces muchos debemos corregir. Incluso pastores debemos de corregir. Porque este mensaje no es solo para los creyentes, no es solo para la iglesia, también es para nosotros. Dios nos habla a nosotros también. Dios me habla a mí también. Muchos pastores debemos de corregir nuestra mala manera de actuar. Recuérdense que como pastores debemos cuidar a las ovejas, llamar a las ovejas, no acusarlas, no aislarlas.
Porque recuérdese que una oveja aislada es una presa fácil de Satanás. Yo como pastor y como pastores debemos cuidar de las ovejas, debemos cuidar de su alma, debemos de cuidar de sus emociones, qué sienten y qué no sienten, estar pendientes de aquellas cosas que ellos necesitan. No solo materiales, sino que principalmente emocionales y espirituales, porque eso incide en la vida espiritual de toda persona. Muchos hermanos se han ido de las iglesias por causa muchas veces de los pastores. Y por esa razón nosotros debemos de buscar una sana doctrina, aquella iglesia donde se nos predique el sano evangelio, le voy a llamar. Que se predique lo que está escrito en la palabra. Porque hay muchas personas que predican aquello que está en su corazón, aquello que está en su mente. Debemos aprender a recibir ese mensaje de dónde viene. Por eso la iglesia es importante que aprenda a tener discernimiento de espíritu. Juan nos dice eso, que debemos de pesar de dónde viene el mensaje, de dónde vienen las cosas. Porque Dios no quiere que la iglesia se desintegre. Recuérdese que la iglesia dividida se destruye. Debemos ser una iglesia unida. Ahora que vamos a regresar a esta normalidad, yo le llamo a usted para que aprendamos a discernir estas cosas. Aprendamos a caminar en armonía, en coinonía con la iglesia que somos. Porque una iglesia dividida es una iglesia fracasada. Una iglesia que se divide es una iglesia que no tiene un objetivo. Una iglesia que se divide es una iglesia que no está siendo entonces controlada por el Espíritu Santo. Y debemos buscar eso desde el pastor, los líderes, servidores, los ministerios, la congregación. Porque es la única forma que vamos a caminar. Todo esto que estamos pasando y todo esto que hemos vivido debe servir a nosotros para reflexionar. No simplemente para acusar, no simplemente para tomar decisiones erradas en nuestras vidas. Debemos reflexionar qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Y lo que estamos haciendo mal debemos de corregirlo. Debemos aprender a corregir las cosas. Debemos tener un nuevo objetivo, un cambio diferente. Si nosotros volvemos a como estábamos, no hemos aprendido nada. Y como dije hace varios meses, ¿qué tendrá que hacer Dios si yo no he entendido con esto que ha pasado? ¿Qué más tiene que hacer Dios para que logremos entender? Yo le llamo a esa reflexión en esta hora, a que aprenda a escuchar lo que Dios tiene para usted. Aprenda a escuchar ese mensaje de Dios a sus corazones. Aprenda a discernir. Aprenda a entender que no estamos bien, que espiritualmente debemos estar mejor en una comunión íntima y constante con Dios. Debe aprender a que para cuando regresemos, usted debe ser una persona diferente, con convicciones diferentes, y que gracias a Dios estamos aquí con bien y con salud. Que gracias a Dios tenemos a nuestra familia, tenemos alimento, techo, donde vivir. Tal vez no tenga usted trabajo, pero está con vida. Y si tiene trabajo, pero más todavía, dele gracias a Dios. Sea agradable a Dios, dé gratitud hacia Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y pregúntese entonces, ¿qué debo hacer ahora yo para Dios? Porque muchos están queriendo regresar a su vana manera de vivir, sin un cambio genuino. Todo esto tuvo que habernos servido para cambiar esas cosas que hemos hecho mal. Como repito, todos. Yo no estoy hablando solo de la congregación, incluyendo los pastores. La forma en que predicamos, la forma en que enseñamos. Debemos enseñar fundamento a la iglesia. Darle alimento a la iglesia, como decía Pablo, ¿verdad? Ya no la leche adulterada, sino carne ya. Alimento sólido, que es la palabra que le va a alimentar a usted y no lo va a hacer moverse de donde está. Además, el mensaje de Satanás es negativo, nos dice que somos inútiles y que no hay esperanza. Recuerde, Dios, el mensaje que nos da es positivo. Nosotros todo lo podemos en Él, no fuera de Él. En Él nosotros todo lo vamos a poder, todo lo podemos. Jesús dijo al ladrón, cuando estaba crucificado, ¿verdad? En el Calvario, dice, recuérdese que ahí hubo una fe que nosotros debemos buscar de todas maneras. Habían dos ladrones, dice la palabra. Dos personas que habían cometido un error. Uno de ellos le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y el otro le dijo, bájase tú mismo, sálvate a ti mismo, le dijo. Si tú dices ser quien eres, sálvate a ti mismo. Entonces, uno fue incrédulo y otro tuvo fe, una fe genuina. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jesús en ese caso? Le dijo al que había creído, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, le dijo. ¿Qué? Su alma. Hubo un cambio espiritual en él. Él pudo discernir quién era Jesús, quién era la persona que estaba ahí, alguien que podía salvarlo. Pero cómo estaba, en una situación ya en la cual no podía, las consecuencias de sus decisiones, que era robar, lo había llevado a la cruz.
Y esa es una consecuencia de la cual ya no podía salvarse, ya no se podía liberar de la cruz. Pero su alma sí podía ser liberada. Su alma sí podía ser salvada. ¿Y qué hizo él? Tomar la mejor decisión y creer en la persona de Jesús. Probablemente usted no esté en la cruz todavía, poniendo como un símil, ¿verdad? Eso. Usted tal vez no esté en la cruz todavía, pero va hacia allá por sus malas decisiones y su mala manera de vivir. Pero tiene a Jesús ahorita. Y puede correr a Jesús y puede buscar de Jesús y puede encontrarlo y puede decir entonces, Jesús, aquí vengo. Ya no quiero estar así y no quiero caminar hacia la cruz, así como este ladrón. Quiero ser creyente a partir de ahorita y ser liberado para estar con Él hoy mismo en el gozo de su salvación. Esa es la diferencia. El incrédulo por diferencia entonces, él iba a recibir condenación. No seamos entonces como el incrédulo que vamos a darnos en los dientes, como decimos, por nuestras malas decisiones y después queremos buscar a Dios. Pero vamos a traer a nuestras espaldas, por decirlo así, las consecuencias de nuestras malas decisiones. Jesús dijo, el ladrón, refiriéndose a Satanás, no viene más que a robar, matar y destruir. Juan 10:10 nos enseña eso. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Recuérdese entonces, Satanás ha venido para que nosotros estemos mal, a robar, a matar y a destruir. Pero Jesús vino a darnos vida. Por lo tanto, debemos buscar lo que la palabra nos enseña. La Biblia es clara en los hechos de que Dios ¿qué quiere de nosotros? Lo que quiere Dios es que nosotros tengamos una relación personal con Él como hijos. Recuérdese como hijos, usted busque a Dios como hijo. Ponga un símil con sus hijos, los que tenemos hijos. Un hijo nos busca a nosotros porque tiene confianza en nosotros, porque ellos saben que le vamos a suplir sus necesidades, porque ellos saben que tienen un amigo en quien confiar, porque ellos saben que nosotros le vamos a dar un sano consejo para ayudarles. Piense entonces usted como un hijo y a Dios como un padre. Recuérdese la oración del Padre Nuestro. Dice Padre Nuestro. Es una relación de hijo. Es lo que Dios nos pide todos los días, que tengamos una relación como hijos. Pero muchas veces el obstáculo para tener una relación con nuestro Padre son nuestras emociones. Es esa preocupación, es ese afán, es esa ansiedad, es ese temor, ese miedo. Nos obstaculiza para tener una relación personal con Dios. A partir de este día, aplique la inteligencia emocional, quien nos ayuda y nos dirige es el Espíritu Santo en nuestras vidas, para que nosotros podamos tener esa inteligencia que todos debemos tener y buscar. Las herramientas están a la mano, pero depende de nosotros el que podamos tomar esa herramienta y poder buscar a Dios de todo nuestro corazón. Sin embargo, recuerde, Salmo 66:18 dice que si considero iniquidad en mi corazón, el Señor no va a oír. Significa entonces que podemos estar como estamos. Les dije que había violencia intrafamiliar. Les dije que había situaciones que se estaban dando ahorita en las familias producto de lo que estamos pasando y lo que está sucediendo. Pero si hay iniquidad en su corazón, si hay maldad en su corazón, tenga por seguro que Dios no nos va a escuchar. Y tampoco yo voy a escuchar a Dios. Salmo 66:18. Si considero iniquidad en mi corazón, el Señor no oirá. Debemos cambiar la forma de pensar. Debemos quitar de nuestro corazón toda maldad, toda iniquidad, todo chambre, toda disensión. Hay personas que disfrutan echando a hermanos en pleito. La palabra me enseña de que yo no debo buscar eso. Debemos entonces, por lo tanto, buscar a Dios. Dice, no se preocupe por nada, pero en todo, a través de la oración y la petición con acción de gracias, presente sus peticiones a Dios. No se preocupe por nada. La Biblia me llama, no se preocupe por nada. La Biblia me llama a que yo debo presentar en oración, en súplicas y en gratitud, con acción de gracias, dice la palabra, mis peticiones ante Dios. Y entonces dice la palabra que la paz de Dios entonces que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones. ¿De qué me va a guardar? De la ansiedad, del afán, del rencor, del chambrerío, del odio, de la avaricia. Me va a guardar y va a llegar entonces paz a mi corazón para que al final Jesús pueda controlar mi vida. Pues dije, los frutos del Espíritu tienen mucho que ver con que el Espíritu Santo pueda controlar mi vida, con que Jesús como modelo de quien aplicó los frutos del Espíritu pueda controlar mi vida y yo pueda aprender de Él. Luego el creyente debe enfocarse en aquellas cosas que construyen la fe de uno, no en suposiciones. Recuerde otra vez, el creyente debe enfocarse en aquellas cosas que construyen la fe de uno y no en
suposiciones que causan ansiedades. La ansiedad y el afán es contrario a la fe. No se le olvide. Por lo tanto, el creyente debemos buscar todas aquellas cosas que permiten que nuestra fe crezca. Debemos buscar todas aquellas cosas que permiten que nosotros podamos crecer en el conocimiento, en la verdad, y que yo pueda caminar con base en la fe, como nos enseña el libro de Romanos, como nos enseña Habacuc. Mas el justo por su fe vivirá. Debemos aprender a vivir por fe, y que los afanes y las ansiedades, que son emociones que nos pueden controlar y nos pueden llevar a decisiones negativas y tener consecuencias negativas en nuestras vidas, no permitamos que eso suceda. Como creyentes, enfoquémonos en aquellas cosas que hacen crecer nuestra fe. Luego, debemos eliminar toda mentira argumentada en contra y dar razones para un optimismo. Debemos aprender a enfocar aquellas cosas que no son ciertas. Aquellas cosas que nos apartan y nos alejan de Dios. Usted puede enfocarse, usted puede decir a sí mismo qué es lo que está pasando, cómo está pasando, quién está controlando su vida, por qué está controlando su vida. Lo peor que puede suceder, recuerde, es que por más errores que podamos cometer, por muy malo que podamos ser, Dios siempre está presente para que nosotros podamos buscarle a Él en todo momento. Dios siempre está presente para que nosotros lleguemos a Él en oración, para que nosotros lleguemos a Él de tal manera de que nosotros podamos ser perdonados de nuestras faltas. Recuérdese que por más maldad que hayamos hecho, por más que nos hayamos ido de nuestra iglesia, por más que nos hayamos apartado de Dios, Dios siempre está con nosotros. Recuerde que las mentiras vienen de Satanás, no deben de estar en usted. Debemos aprender a identificar las mentiras. Debemos aprender a identificar aquello que nos está causando que nos alejemos de Dios. Recuerde que Dios quiere una relación personal con Él, aquello que en realidad nos va a ayudar, aquello que en realidad a nosotros nos va a servir caminar en una vida cristiana conforme a la palabra. Lo segundo que usted debe de aprender entonces también es a identificar sus dudas y sus temores. ¿Qué es lo que le causa duda a usted? Es una pregunta que debe de hacerse. ¿Por qué estoy viviendo como estoy viviendo? ¿Hacia dónde quisiera yo caminar pero no puedo? Sabe, todos tenemos oportunidades en la vida. Y más con Dios de nuestro lado. Tenemos oportunidades en nuestra vida para crecer. Hay personas que no creen en ellos mismos. Eso no viene de Dios. Por eso es importante esta enseñanza en esta hora. Para que usted aprenda a discernir de dónde viene el qué. Cuando yo recibo aquella palabra de decir, mire, usted no sirve para nada. Recuerde, eso no viene de Dios. Usted debe creer en usted mismo. Porque al creer en usted mismo, usted es capaz de caminar por su fe, capaz de hacer muchas cosas que tal vez usted no creía posible. Por eso le dije que hay muchos hogares ahora que han aprendido a hacer muchas cosas que no tenían ni idea que podían hacer. Eso es creer en ellos mismos. Eso es creer en que ellos pueden hacer más de lo que se imaginan. ¿Pero qué necesitaron? Un momento como este para poder descubrirlo. Igual usted, en su vida aprenda a que usted puede hacer eso y mucho más. A que usted pueda hacer esas cosas y agradar a Dios con todo lo que haga. Dice 2 Timoteo 1:9. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino uno de poder, amor y buen juicio o dominio propio. Pablo no está hablando no está hablando de una buena clase de temor, sino de la cobardía en principal. Por eso dijo, no nos ha dado espíritu de cobardía. El enfoque es en la cobardía. Recuerde, la cobardía implica de que me da temor. Yo vengo y no hago nada porque me da temor. El valiente no es aquel que no tiene miedo, que no tiene temor. El valiente es aquel que a pesar del miedo y del temor va adelante y dice, vamos a salir. Vamos a lograr la meta. Vamos a hacer las cosas como Dios manda. Por lo tanto, debido a ello, todos nos enfrentamos a situaciones donde nos sentimos temerosos. Toditos nos presentamos. De hecho, la emoción del miedo, porque es una emoción, el temor, es natural en el ser humano. Y usted va a decir, ¿para qué? Bueno, imagínese usted en un zoológico, o imagínese usted en medio de un lugar donde hay animales, por ejemplo, leones. Un león, por ejemplo. Un puma, un tigre. En ese lugar,
al estar usted sin una jaula donde estén esos animales, sino que todos están al aire libre, ¿qué significa? Que ese animal se lo puede comer a usted. Pero cuando usted ve el animal y usted mira que usted sabe que se lo puede comer, el miedo es el que a usted le permite salir corriendo. Le permite buscar a dónde resguardarse. Por lo tanto, el miedo en sí no es una emoción negativa. Pero muchos piensan que sí. En sí no lo es. El miedo en una buena cantidad, llamémosle en una buena porción, no que me controle a mí, sino que en una buena porción, el miedo ayuda a mi cuerpo a que tome las acciones necesarias para resguardarme y cuidarme y proteger mi vida. Entonces yo digo una cosa, ¿y por qué las personas no les da miedo tomar alcohol, por ejemplo? Si tomar alcohol destruye su cuerpo, y sobre el hecho de ponerse a pensar de que tanto tomar alcohol, su hígado se destruye, da una enfermedad que se llama cirrosis hepática a causa de alcohol. Y la cirrosis no es más que destruir los tejidos del órgano, en este caso del hígado, poco a poco, al punto de que el hígado es un filtro del cuerpo y el hígado ya no funciona. Entonces yo me pregunto, ¿por qué la gente que toma no les da miedo eso? No les da miedo pensar que un día van a comenzar a vomitar sangre, porque se ha deshecho el hígado, se está deshaciendo, al punto de que ya es inservible y sin hígado nadie puede vivir. ¿Por qué no les da miedo esas cosas? Pero les da miedo otras cosas que son insignificantes. ¿A quienes les dan miedo una cucaracha? La cucaracha no hace nada, pero les da miedo ver una cucaracha. Entonces, aquello, digo yo siempre, aquello que les debería dar miedo, no les da miedo. Y las cosas insignificantes que no hacen nada, esas cosas les dan miedo. Entonces, como tal, el miedo es una emoción positiva porque le ayuda a salvaguardar su vida. Pero en proporciones elevadas, en proporciones que se salen de lo normal, pues entonces el miedo ya se vuelve un enemigo. Porque no lo deja actuar, no lo deja caminar, no lo deja ir en el camino que debería de ir para salvaguardar su vida y hacer lo correcto. Es ahí que debemos aprender a identificar las emociones, pero que las emociones no nos controlen. Debemos entender entonces que un miedo de ese tipo no viene de Dios. Luego, dice, para tratar estos temores es necesario entender lo que Dios nos ha dado. Un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No se le olvide eso que Dios nos ha dado. La cobardía, si bien es cierto que ahí está y es buena hasta cierto punto, pero lo demás no viene de Dios cuando me aleja de Él, cuando me aparta de Él, cuando no me permite hacer las cosas que Él me demanda hacer. Entonces cuando me dice que me ha dado un espíritu de poder, el Espíritu Santo está de nuestra parte. Pero el problema es cuando no le dejamos actuar, cuando no dejamos que Él haga las cosas que quiere hacer en nosotros, pues entonces se vuelve negativo. Ahí sí se vuelve negativo. Cuando estamos trabajando para su obra, proclamando su palabra, representando su reino, tenemos todo su poder y el respaldo de nosotros. Eso significa que estamos bajo su control y estamos haciendo lo que Él nos demanda hacer. Debemos tener la seguridad que Dios nos va a cuidar, que Dios nos va a proteger y que Dios nos va a guiar conforme a su voluntad. Y el dominio propio implica un autocontrol en contraste con el pánico, la confusión. El dominio propio, recuerde que es un fruto del Espíritu también. El autocontrol, la disciplina. Es en contra del pánico. Acuérdate que el pánico es aquello que usted lo paraliza. El pánico es aquello que usted lo hace correr y para ningún lado. Entonces, no tenemos que aceptar lo que Dios no nos ha dado, que es el espíritu de cobardía. Dios no nos da espíritu de cobardía. No lo acepte, no lo reciba. Al contrario, usted diga, Dios no me ha dado eso. Luego, la valentía importa y sin ella no podemos cumplir. Recuerden. La valentía importa. Que a pesar del temor y a pesar de la adversidad, nosotros vamos a salir adelante. Tenga en mente siempre Dios con nosotros. Tenga en mente siempre que Dios está a nuestro lado. Lleguemos al Padre con inteligencia, con sabiduría que viene de lo alto. Y lleguemos a Él como hijos. Sepamos pedir. Santiago nos enseña de que nosotros pedimos mal y por eso no recibimos. Sepamos pedir porque debemos pedir para agradar a Dios en todo lo que hacemos, no para nuestros propios deleites, dice la palabra. Aprendamos a controlar nuestras emociones, aprendamos a ser precavidos, aprendamos a aplicar la sabiduría, aprendamos a aplicar el dominio propio en nuestras vidas. Vamos a orar y anhelen en su corazón el poder vivir con gozo, con paz y en una vida que agrademos al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora. Te bendecimos, Señor, en esta tarde. Gracias por el privilegio que nos has dado de poder enseñar tu palabra en esta hora. Te pido, Señor, especialmente en esta hora por este mensaje,
que llegue a los corazones de mis hermanos, de las personas que lo van a ver, porque sabemos, Señor, que tu palabra no regresa vacía. Ayúdanos a poder conocernos a nosotros mismos, Señor, a tener esa inteligencia emocional que tú nos demandas, que esas dudas, Señor, no nos controlen. Ayúdanos a poder conocer nuestras emociones, a poder controlarlas, a poder gestionarlas, Señor, de tal manera que ellas no los controlen a nosotros. Te agradecemos por la vida, te agradecemos por todo lo que estamos pasando, porque en un momento de adversidad, Señor, sacamos lo mejor de nosotros y dejamos todo aquello que no nos sirve, Señor. Gracias en esta tarde, Padre, porque nos das el privilegio grande de poder transmitir tu palabra. Te pido por cada corazón, Señor, que abras su mente, que abras su corazón, que les enseñes, Señor, que es importante que podamos tener esa relación personal contigo en todo tiempo y en todo momento, porque es algo que tú nos has demandado a cada uno de nosotros. Te agradecemos por la vida. Te agradecemos, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Te agradecemos porque nos permites tener trabajo, alimento, una casa donde resguardarnos, Señor, el vestuario que usamos día a día. Gracias, Señor, por la sabiduría que a cada uno nos has dado. Yo te pido por sabiduría para cada uno de mis hermanos, Señor. Sabiduría para que puedan entender y comprender tu mensaje y tu palabra. Para que cuando lean la Biblia, Señor, puedan aprender y conocer lo que tú tienes para ellos, tu voluntad, tus planes para con cada persona. Gracias por esta hora, gracias por esta tarde y te agradecemos que nos permite, Señor, aprender cada día más y por esta secuencia de mensajes, Señor, acerca de los frutos del Espíritu que tan importantes son en la vida cristiana. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Y usted, mi amigo o hermano que ha escuchado este mensaje y no ha recibido al Señor en su corazón, yo le invito a que en esta hora usted pueda entregar su vida al Señor. Y va a decir, ¿cómo? Los frutos del Espíritu, todo lo que hemos estudiado, la guía del Espíritu Santo, únicamente le puede servir a usted siempre y cuando el Espíritu Santo more en su vida, more en su corazón. Y la única manera es entregando su vida al Señor y rindiendo su corazón hacia Él. Llegue al Señor en oración y dígale, hínquese ahí donde está. O llegue de todo corazón y dígale, Padre, reconozco que soy pecador, reconozco que he pecado todo este tiempo contra ti, que he rechazado todo este tiempo el sacrificio de Cristo y la sangre del Cordero. Te pido en el nombre de Jesús que perdones mis faltas, que me ayudes a poder, a partir de ahora, que seas tú quien controle y gobierne mi vida. Te entrego mi corazón, te entrego todo mi ser, porque yo quiero a partir de ahora ser llamado hijo tuyo. En el nombre de Jesús, amén. Yo le invito a que siga aprendiendo de la palabra, de la sana doctrina, que se fundamente en el conocimiento de la palabra, porque es la única forma en que usted va a crecer y va a tener segura su salvación. Yo no le puedo decir en esta hora, si usted no ha hecho una oración sincera con Dios, Dios sabrá, porque Él mira los corazones y Él pesa los corazones, dice la palabra. Sea sincero con Dios, porque a mí puede haberme dicho, sí oré, pero el único con quien en verdad usted va a hacer trato es con Dios. Aprendamos y caminemos, congréguese, siga escuchando mensajes, siga escuchando esta palabra, porque es lo único que le va a dar la garantía de que usted debe guardar su salvación para el día postrero. Gracias te damos, Señor, por esta hora. Te pido, Padre, por cada predicador, por el pastor de la iglesia, Señor, para que seas tú guiándole, Señor, para que seas tú guiando a la congregación también, a que debemos crecer en el conocimiento de tu palabra, a hacer las cosas bien, Señor, para estar en armonía contigo. En el nombre de Jesús, Señor, te pido por cada predicador, por cada mensaje, que lleven y llegue al corazón de cada persona que lo escuche. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor, en esta hora. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y siempre les invitamos a estar pendientes de las transmisiones de su iglesia al aire.